y bienvenidos a un nuevo capítulo del llamado al avatar. Como ya les compartí en los videos anteriores, todos somos almas voluntarias que vienen a encarnar aquí en la Tierra para cumplir con ciertas metas y misiones. También hemos hablado sobre el procedimiento de cómo encarnamos. Muchos comentan de unas camillas, unas cápsulas o incluso huevos cósmicos que nos transportan aquí en este plano. Todos venimos por libre albedrío para expandir nuestro conocimiento y experimentar nuevos mundos. Pero justo ahora en estos tiempos actuales, hay muchas almas que decidieron seguir un llamado que se hizo en el universo, de ayudar al planeta Tierra en su ascensión a la siguiente dimensión. Quiere decir que muchos dejaron su lugar de origen y vienen la primera vez aquí a la Tierra. Generalmente ocurren estos viajes en oleadas o en equipos y se hacen acuerdos previos para ayudarse y recordarse mutuamente las misiones en la vida humana. Para poder lidiar con la densidad y la dualidad de este plano terrestre, pasan por un entrenamiento y una cierta preparación. ¿Hubo algún entrenamiento, una preparación para esta salida en ola? Sí, entrenamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Al parecer, además de dedicarnos a entrenar hacia la luz, también ese entrenamiento es para acá. Entrenamos los kines para recordarlos aquí. De hecho, al parecer esa es la razón de los kines. Los entrenamos para recordarlos aquí. Entrenamos la unión, entrenamos la conexión, entrenamos el amor, entrenamos la danza, entrenamos la música, entrenamos muchas cosas. Cada uno entrena cosas específicas porque cada uno no viene al azar. Tenemos misiones específicas, muy concretas, muy concretas. O sea, no venimos a ver qué pasa. Sabemos casi perfectamente qué va a pasar. Todos los elementos que entrenamos para venir aquí son los elementos que usamos allá para conectarnos a la luz. Por eso los tenemos aquí. Y por eso todos somos afines. O sea, los kines y el... Todo. De hecho, muchas cosas. Son muchas más. Pero todos las hacemos. Él entrena como la interacción personal. Tú también. Tú también entrenas las interacciones, como las conexiones, ¿no? Y todos lo hacemos, pero al momento del entrenamiento, de lo que venimos a hacer aquí, sí tenemos ramas en específico. Te veo a ti y a él en las interacciones. Entrena la mente, entrena la forma en que nosotros explicamos esas cosas aquí. Tú también. Al parecer entrenamos varias cosas. No entrenamos una sola en específico. No entrenamos varias, aunque tenemos como un fuerte, por así decirlo. ¿No? Pero sí entrenamos varias. Alcanzo a percibir estas tres interacciones. Descripción del mundo, puede ser algo así la llamaría. Que son veo como grupos de entrenamiento como de debates, ¿no? Como que nos sentamos y empezamos a platicar y la gente empieza a responder. Y el entrenamiento es responder desde la luz. Es responder desde la luz. Y ahí nos tienen conectados. Nos tienen conectados a unas máquinas que nos hacen, imitan el virus de aquí. Y nos hacen intentar... simulaciones para responder con luz. Simulaciones para responder con luz, exacto, pero son controladas. O sea, esa cosa nos las ponen en la cabeza y nos hace tener pensamientos negativos, nos hace vibrar miedos y así, y son debates. En este aspecto lo hace el debate, para que puedas debatir y puedas hablar con los demás sin entrar en los miedos, sin que hable el agente Smith, me lo llamo en este planeta, ¿no? Como el de la Matrix que se apodera de ti. Lo hacen para entrenarnos, así son los entrenamientos de debate. Somos grupos de personas y uno se pone al centro con esa máquina y él es el que expone el tema. Y nosotros compartimos hacia él, pero de alguna forma tenemos que hacerlo dudar, pero desde la luz. Tenemos que hacerlo dudar con luz, no entiendo bien cómo está eso. Y él tiene que quitarnos la duda, pero al mismo tiempo está luchando con la oscuridad. Y nosotros tenemos que reforzarlo para que pueda hacerlo y pueda quitarnos la duda desde la luz.
Así son los entrenamientos en ese punto. También puedo verlos de música. Hoy en día sabemos que todo en este mundo son frecuencias y vibraciones. Y en este siguiente audio escucharán un poquito más de información sobre la importancia de la música y cómo funciona la retroalimentación durante estos entrenamientos. Los de música abrimos canales y tenemos que mantenerlos. Y también tenemos un aparato que nos hace mandar información negativa cuando abrimos los canales. Y tenemos que practicar que no pase eso. Porque al momento que lo hacemos abrimos los canales y es muy importante que no pase, que lo que transmitimos no es energía negativa. Porque están abiertos. Y es lo mismo, somos grupos de personas y unos reciben y uno transmite. Y hace eso, pone un aparato, no es un instrumento, es un aparato al que tocamos y empieza a hacer sonidos que vienen como de nuestras vibraciones. Pero está esta máquina intentándonos sabotear y la usamos para entrenar. Ponemos la máquina en nuestras cabezas, se conecta y empezamos a transmitir y empezamos como esa batalla de la luz contra la oscuridad. Y los externos están ahí como para ver cómo lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo, sí nos juzgan, pero no nos juzgan como aquí. Más bien nos ayudan. Pero no nos ayudan ni siquiera diciéndonos nada. No hablamos sí hablamos, sí tenemos un dialecto, pero así no es como compartimos. Nos tocamos y transmitimos energía. Es como si nos diéramos toques y sentimos pasadones de energía. Así es como nos pasamos la información de que, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi entrenamiento y dejé ir algo negativo, alguien de ellos lo vibró, ¿no? Entonces llegan, me tocan y yo lo siento. Yo puedo así sentir lo negativo que dejé ir y así es más fácil para mí empezarme a trabajarlo. Así es el entrenamiento que estuvimos haciendo para venir. Todos los humanos somos canales y nuestras energías tienen una gran influencia en la manifestación de nuestra realidad. Enseguida les dejo un relato sobre cómo proteger nuestros canales. ¿De qué manera se protegen los canales o cómo es la tecnología? Es que la luz es muy fuerte, la energía es muy muy fuerte y se siente un amor. La tecnología es amor. Y somos conscientes, como que nadie nos enseñó, simplemente recordamos. Tenemos eso que nos acordamos que somos el amor y esa es nuestra tecnología. Y por eso no puede entrar, por eso la podemos tener simulada, porque lo que nos pasamos de energía es amor y lo borra de volada, lo quita enseguida, ¿no? Y el punto es que ahí, aunque uno caiga en obscuridad, somos tantos en amor que es imposible. Ahí no hay forma de que gane, somos muchos en amor. Entonces se mantiene esa vibración, es como una homeostasis, ¿no? Se equilibra y con que uno esté en luz se pasa y todos estamos en mucha luz. Todos nos enseñó la luz. La misma luz nos enseñó. Porque sí nos conectamos a ella y nos enseñó el amor. Nos enseñó que es todo. Como soy bien curiosa, me gusta consultar ciertos eventos con varias personas diferentes para reconfirmar y comparar las informaciones que me llegan. En este siguiente audio conocerán otra forma de preparación. Esta vez se trata de la planificación previa a la encarnación. Y una pregunta, antes de que encarnamos aquí en la Tierra, ya que tenemos vidas pasadas, ¿hay algún entrenamiento, alguna preparación que se hace para poder cumplir con las misiones en la vida humana? Sí. ¿Qué es lo que se entrena? Hay laboratorios en la Tierra, hay laboratorios en el universo. La Tierra es un punto importante. Los seres van primero al laboratorio en el universo y se crea todo este telar para que pueda funcionar en la Tierra. Pero muchos lo olvidan, no lo recuerdan. Sería como un master plan, digamos. Sí, sí, se planea todo lo que tiene que pasar. Se fortalece a la gente para que en la experiencia humana sean capaces de llevarla, que no pierdan la conexión
¿Cómo exactamente sería una preparación así, un entrenamiento para no olvidarse aquí en la tierra? Con la conexión al sol y en la tierra hacer recordar. Son laboratorios que flotan en el universo, amarillos, ¿Okay? muy grandes. Pero ¿qué hay en estos laboratorios? Energía y seres. A sentir y experimentar estas energías y vibraciones. No, la gente va a conectarse con el sol, con su energía, para después encarnar en la tierra. Pero el plan se hace desde allá. Ok, pero me refiero si hay alguna simulación de cómo va a ser la vida en la tierra, si nos preparan para eso, por ejemplo, para el miedo, para las ilusiones, para la mente, el ego. ¿Hay algo que ya se prepara ahí? ¿O es la mera preparación positiva, digamos, de mantener la conexión con el sol y la raíz? No hay preparación así porque ya lo somos. Allá Ok. nadie lo olvida. Pero el sol ayuda a recordar en la tierra todo eso. Sí me comentaron de otros lugares, de las Pléyades, de Sirio, que ahí sí hacen simulaciones, así, tal cual, que se ponen cascos en la cabeza y viven una simulación donde tienen que vencer la negatividad con la luz y la positividad. Ahí sí. ¿Se hace eso también en los laboratorios? No. Solo es el plan. Solo el plan. O sea, ahí se hacen los planes y el sol les recuerda. El sol es la fuente de energía. Otros llegan con la misión de preparar el terreno y activar puntos específicos en la tierra, para que nuestros hermanos mayores puedan llegar y hacer su labor desde otros planos. Queremos saber cuál fue la visión de la nave que estaba construyendo una pirámide y ella estaba como canalizando una danza. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ella estaba preparando el terreno. ¿Con la danza? Sí. ¿Para que se pudiera hacer la pirámide? ¿O para qué? Para empezar a construir. ¿Para comenzar a construir esta misma pirámide? ¿O qué iban a construir? A construir lo que vinieron a hacer. ¿Y qué es exactamente lo que vinieron a hacer? Sanar y recordarles a las personas para que el lugar fuera más asimilable para ellos. Y ahí le ayudaba la nave, ¿no? Porque había una nave, decía, que estaba construyendo la pirámide. ¿Cómo está relacionada la nave con ese trabajo que está haciendo, danzando? La pirámide son ellos uniendo los puntos. La pirámide está a punto de terminarse. ¿Quiénes son ellos? Entonces, ¿cómo me lo imagino? Que los pleiadianos hacen danzas conectando puntos energéticos para generar la pirámide. Los pleiadianos le están poniendo en algunos lugares para preparar el terreno. Ok, ¿qué están poniendo en algunos lugares? Es lo que no entendí. Está cerrando el círculo del ojo. Bueno, ya sabemos que su origen cósmico son las Pléyades, ¿sí es correcto? Sí. ¿Y cuál es su destino, su misión en esta vida actual? Ayudar a México. De repente tiene visiones y quiere saber qué fueron estas visiones de ayer, de los ojos prehispánicos que estaba viendo. Xicome. ¿Xicome? Sí. El ojo de México. El ojo de México. Xicome. ¿Y qué significa? El ombligo.
sea, ¿el país México representa el ombligo o el ojo? No entiendo bien. Es donde se está enterrando el ojo. ¿Y qué representa el ojo que están enterrando aquí en México? Salvación. Ujú. ¿Tiene que ver con la visión? Sí, Ujú. ¿Conciencia? sí. Limpiar Ok. el núcleo Ujú. es el ojo. Ok, entonces vienen a anclar la energía del núcleo, digamos. Sí, ¿Cuál es el propósito de esta conexión o este encuentro? Senia está en el equipo del núcleo. Ujú. ¿Se puede preguntar por la misión del equipo núcleo? Quitar la impureza de la tierra. Ujú. Barrer, Barrer. barrer. Ujú. ¿Tengo permiso de hacer una pregunta privada? Sí, Me acuerdo que de niña chiquita de 4 o 3 años siempre quería barrer. Era como yo soñaba con barrer las hojas secas de las calles. Eso quería yo hacer de adulta. ¿Será como una metáfora de esto? sí, estás barriendo Ujú, con tu espíritu, ujú, pero eres muy fuerte. Tu energía, la energía de todos es muy fuerte. Estás barriendo lento, pero avanza siempre a cada momento. ujú, Está en representación ujú, de la energía del núcleo. ujú. ¿Conocen de vidas pasadas o de otro lugar? Sí, ¿De dónde se conoce? de uno de los orígenes. Y ahora escucharán otro testimonio más de la ayuda que recibimos para poder evolucionar. ¿Tienen algún otro mensaje o alguna información que le quisieran compartir? Sí, ya se acercan. Son de 5 luces cada una. ¿Qué cosa? Las naves Ah, naves. van a abrir el centro. O sea, estamos hablando de ahorita de tiempo actual. Sí, En este momento se están acercando estas naves. muy pronto van a abrir los centros de la nave y de la tierra. La gente se tiene que alinear a esta vibración. En casi todos los mensajes nos hablan de nuestra profunda e importante conexión con el Sol para la alineación. Este siguiente mensaje viene directamente de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. ¿El mensaje de Quetzalcóatl o que es la medicina de Quetzalcóatl? ¿O es lo mismo? El mensaje de Quetzal. Preparemos el espacio para el renacimiento. Volteemos las medicinas inversas, las medicinas que se están usando al revés, los poderes que se están usando. O sea, acomodarlos. Sí, acomodarlos para alinearlos al sol. Si somos canales, funcionamos también como antenas vivas para la transmisión de informaciones, seamos conscientes de ello o no. Y al parecer México es un punto clave en este despertar de la conciencia. Es como una antena, como si fuera una antena. Y, o sea, que ella misma es como una antena, ¿verdad? Pero ella no necesita solo con estar ahí. Ok, y en general, ¿por qué está en este país, México? Dicen que es antena. Porque México está haciendo muchos cambios y es un punto muy clave para En la el planeta transformación. Tierra, ¿se podría decir que el país México mismo es como una antena? ¿O más bien aquí se tiene que trabajar algo? Sí,
es este tiempo el que es necesario. Sí. Es un punto donde se va a trabajar una transformación. Ahora, aparte de esta transformación aquí en México, ¿tiene que haber con sanación? ¿O qué tipo de transformación nos pueden decir? ¿Qué se va a transformar a partir de aquí? Está muy, muy arraigada la conciencia. Están empezando a expandir su conciencia cada vez más. Y por último les dejo este audio de un alma que vino del planeta Shakar para hacer su servicio como canal y trascender las emociones. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la esencia de su alma? Las estrellas. ¿Hay alguna estrella en especial como su origen? Azul. ¿Azul? Es lo que ella había visto, un planeta azul. ¿Quiere saber si este planeta pertenece a Andrómeda? Pertenece a un lado. Es una galaxia vecina Bien. de Andrómeda. Shakar. ¿Ese es el nombre de su planeta? Sí. ¿Y cuál es su misión aquí en la Tierra si vino de Shakar? Llevar luz. ¿Y qué es lo que tiene que trabajar en forma espiritual? Desapego. Desapego de emociones para poder llenar el centro de luz. ¿Cuál centro? Su esencia. Aprender de la tierra la luz y poder llevarla a su planeta. Porque ella tenía la sensación que se vino para acá y tenía una misión para otro planeta, para ayudarle. Es una guardiana. ¿Para recoger luz y llevarla a su planeta? Sí, pero no es una luz física, es una luz de energía, de amor. Los seres están apagados y están muriendo porque no tienen vida, no tienen la energía de la luz. ¿Y cómo fue de que salió de Shakar para venir aquí? ¿Cómo supo que aquí iba a haber la solución? Porque unos seres dijeron que la Tierra es una nave nodriza. Y todos los planetas vienen a galaxias y de otros lugares vienen a la Tierra a tomar lo que necesitan para la vida en otras galaxias. Es una fuente creadora de energía la Tierra. Es la unificación del todo en la Tierra. Es como una nave que abastece, tiene de todo para llevarlo a otros lugares. Ok. ¿Y quién la guía? ¿Quién le dice toda esta información? Otros seres de ese planeta. ¿Del suyo? Sí, ¿De Shakar? sí. Y otros seres que están en el cosmos, que son energía pura. ¿Y cuál es su familia cósmica entonces? Estrellas, ¿Y cuáles son sus dones o herramientas? servicio, ¿De qué manera puede ayudar a la humanidad en este momento? portales, ¿Portales? sí. ¿Cómo puede ayudar a la humanidad? Bajando energía por los portales, sanándose ella. ¿Qué es lo que debe de sanar para poder bajar la energía a través de los portales? El dolor, ¿Qué dolor trae? emoción y abandono. Ok, pero decían que se tiene que desapegar de las emociones, ¿verdad? Sí, Entonces es esta la lección de desapegarse de las emociones que siente para poder bajar la energía por los portales. sí. ¿Y de qué manera se puede desapegar? Recordando quién es. Quiere saber si ella viene del planeta Z. Es otra codificación, pero es lo mismo. ¿Y qué significa el símbolo Z? Sumerio, ¿Sumerio? sí. O sea, Shakar y Z es lo mismo y es sumerio.
Es una manifestación aquí. Símbolo Z es como otro nombre de Shakar. En el siguiente video les presentaré diferentes entidades y seres voluntarios que están cumpliendo sus misiones aquí en la Tierra. Entre ellos hablaremos también sobre la raza reptiliana, para aclarar la confusión y la desconfianza que hay acerca de su naturaleza. Hasta pronto, querida tripulación.